las 4 copas de boda de pacto. Estas 4 copas de boda de pacto es lo que le llamamos Pascua. En hebreo Pascua es Pesach. Pero esta cena que se hacía en Pascua, un protocolo durante la cena, normalmente ellos se reunían en un lugar, así como Jesús se reunió en el aposento alto, o en el Éxodo vemos que se reunieron por familias en una casa, y normalmente había una cena, y después de la cena se celebraban estas copas que representan una ceremonia de pacto y una ceremonia también de pacto de bodas. Entonces vamos a ver que habían 4 copas en la cena de Pascua, en la cena de Pesach, que eran: la primera copa se le llamaba santificar o separar. La segunda copa se le llamaba rescatar y salvar. Recuérdense que el nombre de Jesús en hebreo es Yeshua, y Yeshua significa salvación. Eso significa que tanto santificar o consagrar, rescatar y salvar es parte de lo que Dios va a hacer a aquellos que entren en su nuevo pacto. La tercera era la copa de la redención o redimir, y la cuarta copa, cuando todo el proceso de ceremonia de pactos era finalizada, cuando bebían esta cuarta copa, entonces se decían esta frase: ahora somos Dios mío, pueblo mío, o decían: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, o carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y en Juan 17 dice: uno en amor. Entonces, a estas 4 copas que representan lo que Dios va a hacer dentro del pacto, estas copas son copas de pacto. ¿Qué era un pacto? Recuérdense que el pacto era un animal que partían por la mitad. Cada parte tomaba una parte del animal, y decían esta frase: que se me haga como este animal si yo llego a faltar una de mis promesas. En otras palabras, cualquier persona que faltaba a una de las promesas del pacto, la consecuencia o la penalidad era la muerte. Entonces el plan de Dios fue que Él sabía que el hombre no era capaz de sostener un pacto a largo plazo. Así que lo que hace Dios es: Dios mismo viene a la tierra en forma de hombre, en carne, y Dios hace el pacto por nosotros. Porque Dios sabe que solamente Dios puede ser fiel a su palabra, y Dios puede cumplir su palabra para siempre. Entonces vamos a hablar estas 4 copas de pacto de boda o ceremonia de pacto en el Antiguo Testamento. Entonces vemos, dice: Dios hace un pacto de bodas con Israel como una esposa celestial, y Dios le dijo estas frases de pacto durante el compromiso, que fueron que Dios iba a santificar, a rescatar, a redimir, que iban a ser uno en amor, Israel sería su pueblo y Jehová sería su Dios. Entonces, ¿quién empieza a utilizar este lenguaje de pacto y de bodas? Dios mismo. O sea, estas 4 copas representan, es como Dios es el esposo, Israel es la esposa, y Dios empieza a utilizar este lenguaje de ceremonia de pacto y de bodas con Israel como su esposa. Entonces, después que Dios hace el pacto con Israel en el Éxodo, los hombres varones de Israel, los hombres adultos y los jóvenes que iban a casarse, ellos empezaron a utilizar este mismo lenguaje de bodas cada vez que se iban a presentar para hacer un compromiso de boda. Ellos empezaban a utilizar estas frases hacia las mujeres, y le empezaban a decir, por ejemplo, cuando le daban el anillo, ellos decían: según la ley de Moisés, te santifico, te consagro para mí. O empezaban a decir: te voy a rescatar, te voy a salvar, te voy a redimir. O sea, este era un lenguaje no solamente de pacto, sino en el sentido de Israel, era un lenguaje también romántico, pero relacionado a un amor verdadero, a un amor ágape incondicional, o un amor ahava, como es en hebreo. Entonces estos hombres judíos hebreos empezaron a utilizar este lenguaje para hacer ceremonias de pacto de boda a nivel
en la tierra. Entonces los jóvenes empezaron y los hombres empezaron a utilizar estos lenguajes, y estos lenguajes se hizo algo normal en la vida de los hebreos, de los israelitas. Entonces aquí vemos las 4 frases de nivel de pacto que Dios va a hacer con Israel, donde los va a santificar, va a separar, rescatar, salvar, redimir. Lo último es donde Dios hace que sea su pueblo y Jehová sea su Dios. Fíjense que todo lo que está pasando aquí es algo que Dios va a hacer. Lo único que tenemos que hacer nosotros es corresponder a ese pacto, a ese nuevo pacto, pero todo lo demás es algo que Dios hace. Simplemente nosotros tenemos que corresponder a eso que Él hizo, guardar su palabra, sus mandamientos, obedecer. Eso es lo que Dios quiere de su esposa. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo amado. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia gloriosa. Entonces vamos a ver estas 4 frases que Dios utiliza en el Éxodo, capítulo 6, versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, yo os sacaré. Ven que Dios es el que empieza a hablar este lenguaje de pacto. Dice: yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, os libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido y con justicias grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, e Isaac y Jacob, y yo la daré por heredad, yo Jehová. Entonces ven que todo este lenguaje de pacto es algo que Dios va a hacer por nosotros. Pero en el caso del Éxodo, cuando Dios dijo: voy a sacarlos, voy a librar, redimir, ¿qué hace Dios? Dios envía a un ungido, que en este caso era Moisés. Moisés fue empoderado por Dios como un Elohim. Tienen que leer el capítulo, creo que es Éxodo 7, versículo 1. Dios le dice a Moisés, dice: te envío como Dios delante de Faraón. Porque en el hebreo la palabra Elohim, cuando ustedes estudian el hebreo pictográfico, Elohim significa aquel que puede remover las aguas, o aquel que puede separar las aguas. Que eso lo vamos a ver cuando el pueblo de Dios sale y llegan frente al Mar Rojo, y Moisés empieza a clamar: Dios, sácanos de aquí. Y Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a ese mar que se abra. Entonces Moisés levanta la vara. Dice que viene un viento fuerte y separó las aguas. Eso es lo que significa Elohim, aquel que puede separar las aguas. Eso también lo vamos a ver con Elías, cuando agarró el manto, golpeó las aguas del río Jordán, se dividieron. Luego Eliseo agarra el manto, golpea las aguas, se dividieron. Eso es Elohim. Elohim, por eso que dice que en la Biblia somos hijos de Dios, pero en hebreo sería hijos de Elohim. Entonces Elohim no solamente es un título, sino un nivel de poder que Dios le da a sus hijos para hacer este tipo de milagros, prodigios, maravillas y señales en la tierra. Y eso lo vamos a ver antes del regreso de Jesús. Lo vamos a ver porque en Joel 2, en la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, dice: y habrá señales en el cielo y en la tierra, pero aquellos que recibieron ese derramamiento del Espíritu Santo. Bien, entonces en esta cena de Pascua, o Seder, también se le llama, esta cena se le llama Seder, que es la cena de Pascua, habían 4 copas. Entonces cada vez que iban a entrar en pacto, ellos tomaban una copa, después tomaban la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces cada copa tenía un significado. La primera copa era santificar y separar. Entonces Éxodo 19:10: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Entonces vemos que esta primera copa es para santificar. En hebreo, santificar tiene que ver con consagrar o separar a alguien. Pero el simbolismo
físico que ustedes pueden ver es que cuando los jóvenes y los hombres hebreos empezaron a consagrar y a separar, había una forma que hacían, es que ellos tomaban un anillo, y cuando ellos venían a hacer la ceremonia de pacto, donde estaban con la mujer que iban a hacer el pacto, sus padres de familia, y le ponía el anillo y ellos decían esta frase: te consagro para mí según las leyes de Moisés. Entonces, consagrar no solamente es consagrar y santificar, es separar a una persona para un propósito mayor. ¿Cuál era el propósito? Una boda, casarse bajo un pacto de matrimonio delante de Dios. Cuando Dios dice que el Espíritu Santo viene a santificarnos, es literalmente Dios nos saca de entre del mundo y nos separa para sí. Entonces Dios viene a santificarnos con un propósito y a prepararnos para que estemos listos para las bodas del Rey. En otras palabras, como somos pueblo de Dios, una iglesia gloriosa, una esposa, estamos siendo separados para Dios, porque va a haber una boda. Entonces Dios quiere que su esposa, su novia, se separe y se consagre, que no esté mirando a otros amantes, otros falsos ídolos, que no esté siguiendo otras cosas, que no se pierda en el mundo, sino que se consagre para un propósito mayor, que es el regreso de Jesús, porque el regreso de Jesús es la finalización o la consumación de esta cuarta copa.